Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio, como lo decimos siempre, que es una alegría también poder meditar en su palabra. Y en esta noche de este día, miércoles 3, si no me equivoco, ya 3 de agosto del 2022, como parte de Elim Mission Christian Church o Misión Cristiana Elim, aquí en Sydney, Australia, pues nos disponemos con ayuda del Señor a continuar en el estudio de la palabra del Señor, como lo hemos estado haciendo desde ya hace varios meses en el libro de Mateo. Estamos estudiando lo que se conoce como el Sermón del Monte. Vamos a continuar y vamos a finalizar ya con estos últimos estudios el Sermón del Monte. Estamos ya entrando al capítulo número 7. Así que sean todos bienvenidos donde sea que estén, que nos sintonicen. La paz, la misericordia, el amor de Dios sea con cada uno. Oremos al Señor y pidámosle su amor, su bendición, su sabiduría, su espíritu guiándonos en el estudio de esta noche. Oremos, Padre bueno que estás en gloria. Te damos gracias, Padre bendito, por la bendición que obtenemos, por la alegría que tenemos de meditar en tu palabra en esta hora juntos, oh Padre Santo. Ilumínanos, bendícenos, instrúyenos, oh Padre bendito, porque eso es lo que necesitamos. Que no sea nuestra palabra, que no sean nuestras ideas, más bien, oh Dios, que sea tu misma palabra que nos esté hablando en estos minutos, oh Padre Santo. Donde quiera que esté tu pueblo, Dios, allí estarás tú con tu Santo Espíritu bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar el capítulo número 7 de San Mateo. Abramos la palabra del Señor. Déjenme por acá compartir. Y vamos a ver, hermanos, como digo ya, la parte el tema número 16 que llevamos en estos estudios. Y en esta noche vamos a ver qué es juzgar de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo habló en este sermón. Juzgar a otros. Hermanos, es una verdad tan grande, porque el Señor nos muestra de que como seres humanos, tanto en la antigüedad como en esta época moderna, a través de la historia, los seres humanos somos los mismos. No cambiamos. No hay algo diferente. La única diferencia que se da es cuando el Señor llega a tocar el corazón y ahí hay una transformación, una renovación, una nueva criatura. Eso es lo que la Biblia habla. Pero de no haber una nueva creación de Dios, un hombre espiritual, entonces el hombre carnal sigue con sus viejos quehaceres, influyendo la vida. Y por eso es que el Señor, cuando habla con sus discípulos en estos versículos, les enfoca esta gran verdad, que es juzgar. Todos somos dados a juzgar. Pero ¿qué clase de juicio el Señor está hablando acá? Para entrar en ello, entonces, hermanos, veamos lo que los versículos nos muestran acá en el capítulo 7. Permíteme un segundo acá. Capítulo 7 dice, vamos a leer simplemente los primeros 6 versículos. Capítulo Mateo 7 del 1 al 6 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es una pregunta que el Señor dice. Después dice: ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, son 6 versículos que vemos acá, pero una tremenda verdad el Señor muestra en estos versículos. En el Evangelio, hermano, en la vida cristiana, en la vida que nosotros conocemos, la vida evangélica, se nos habla y comprendemos nosotros el concepto de salvación. Todos hablamos de una vida eterna, de una salvación eterna, de ser salvos. Y es una gran verdad, hermanos, para eso estamos acá, para entrar en esta vida que vivimos tan corta, pero la vida que viene tan larga. Por lo tanto, nuestro anhelo, nuestro propósito en esta vida corta va a ser prepararnos y poder entrar a una vida larga de plenitud en el gozo de Dios. Pero ese concepto que muchas veces hablamos nosotros de salvación, tendemos como a aislarlo. Es decir, recibo yo la salvación y me dedico a esa salvación yo solito, aparte, escondido, separado. Mas, sin embargo, el Señor en estos versículos, estos capítulos del 5, 6 y 7 de Mateo, explica el origen de la salvación. Y como ya lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, el Señor lo enfoca desde el punto de vista de los 2 reinos. El reino de la tierra y el reino del cielo. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces, dependiendo a cuál de esos 2 reinos cada persona pertenece, así va a ser su conducta. Si pertenecemos al reino de los cielos, esa conducta va a ser correspondiente al reino de los cielos y por lo tanto esa va a ser la conducta de aquellos que tienen salvación. Entonces, en otras palabras, hermano, lo que el Señor habla en este sermón del monte es, para ser salvo, es entrar al reino de los cielos. Entrando al reino de los cielos que el Señor vino a predicar, de esa manera es como se contempla pertenecer o tener salvación. De esa manera es ser salvo. ¿Qué es entonces ser salvo? Dice, es como pertenecer al reino de Dios. Y si uno pertenece al reino de Dios, viene a ser heredero de Dios. Y como Pablo dice en Romanos, y coheredero con Cristo. Entonces no es un concepto de decir yo levanto mi mano y ya soy salvo y hago lo que me dé la gana porque soy salvo. No, no es así lo que el Señor explica. Eres salvo, dice, porque perteneces al reino de Dios. Y eres salvo porque al pertenecer al reino de Dios, recibes esa heredad. Recibimos la herencia de Dios y somos coherederos. Partes de la heredad de Jesucristo mismo. Entonces, al pertenecer, hermano, al pertenecer a ese reino de Dios, eso nos indica de que tenemos una conducta diferente. Y por eso el Señor dice más adelante, siempre en el capítulo 21, el capítulo 7, versículo 21 al 25, que lo vamos a leer más en un par de estudios después. Pero el Señor dice que en aquel día muchos dirán, Señor, 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 Señor. Entonces muchos dirán eso. Y por lo tanto dice, no, le van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos esto en tu nombre, no predicamos en tu nombre. Entonces, ¿por qué no puedo entrar al reino de Dios? El Señor les dice, yo no los conocí. Apartaos, yo no los conozco.
No sé quiénes son. Hacen maldad. Entonces es duro. ¿Por qué? Porque si alguien quiere como justificarse a sí mismo diciendo, Señor, yo he hecho esto, yo tengo este grado, yo tengo esta membresía, yo he pertenecido a tal iglesia tantos años, yo he hecho esto y lo otro, por lo tanto yo debo de entrar al reino de los cielos. El Señor dice, mentiroso, hipócrita, hacedor de maldad, no te conozco. Solamente entran al reino de los cielos los que pertenecen al reino de los cielos. ¿Quiénes son los que pertenecen al reino de los cielos? Los que pertenecen al reino de Dios, simplemente. Esos son los que el Señor conoce. No los que hacen un millón de cosas a su gusto, a su manera, a su forma de ver, sino los que lo hacen basados en pertenecer al reino de Dios, como un fruto de pertenecer al reino de Dios. Esa es, hermanos, esa es la razón de nuestra salvación, pertenecer al reino de Dios. Y cuando uno está en eso, el Señor les dice, ahora, entonces ustedes, les dice a los discípulos, ustedes, mis discípulos que le estaban escuchando ahí, les dice, ustedes pertenecen al reino de Dios. Ustedes, mis discípulos, son parte del reino de Dios. Si usted y si yo somos parte del reino de Dios, vamos a reflejar esa autoridad o esa característica del reino de Dios. Y allí es donde el Señor les enfoca y les dice, no, lo que leíamos en el versículo primero, no juzguéis. Es la primera palabra que el Señor les explica. Y si podemos ver, hermanos, en todos estos versículos, capítulos, el Señor usa una forma de hablar bien importante, que da el tema y después empieza a explicar por qué lo dice. En este caso dice, no juzguéis. Entonces los discípulos o los que escuchan, ellos saben que el Señor lo que viene va a ser hablar o explicar qué significa no juzguéis. Porque si decimos la palabra no juzguen, no juzguéis, tendemos a utilizarla a nuestra manera. Hermano, especialmente hoy en día, en esta época que vivimos, la palabra esta de juzgar se ha convertido en una palabra peligrosa. Se ha convertido en una palabra muy arriesgada. Porque las personas o la sociedad o la cultura moderna han llegado a decir que no podemos hacer nada. Se habla de una corrección política. Es decir, que tenemos que ser tan correctos porque si no, vamos a ofender a los demás. Vamos a ser tan correctos que no podemos ni dar una opinión, que no podemos dar una idea. Y en otras palabras, hermanos, no podemos decir la verdad del Evangelio, porque ofende. Y nos dicen, no, usted es un criticón, usted juzga a los demás, usted se cree mejor que los demás. Y tal vez lo que uno está haciendo es simplemente decir lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso cuando el Señor dice en estos versículos, no juzguéis, el Señor no está diciendo que no vamos a decir nada. Al contrario, tenemos que establecer lo que creemos. Las bases del reino no las podemos comprometer. Y si es así, si se ofenden, pues que se ofendan. Pero la verdad del reino no se puede comprometer. Entonces veamos acá lo que dice el versículo primero que estamos leyendo. Dice, no juzguéis. Entonces, como digo, existe esta corrección, existe esta que no se puede dar una opinión, no se puede comparar, no se puede decir la verdad, no se puede tener criterio, no se puede hacer una crítica. Porque lo dicen, usted está juzgando. Usted es una persona que hace juicio. Cuando el Señor habla, no juzguéis, no se trata, o el Señor no está hablando de eso. Lo que la sociedad moderna, lo que la sociedad que se ha convertido en esta sociedad semi justa, desde un punto de vista carnal, en esta sociedad de woke, como se llama,
de despertados, lo cual es una gran mentira. En esta sociedad de justicia social, ¿qué es lo que les gusta? Es lo que se conoce, no sé en español, pero en inglés se dice sitting on the wall o sitting on the fence, que se sienta en la pared, o yo le he puesto aquí sentarse a la puerta. Es decir, que no ni entra ni sale, está ahí a la puerta. Si me conviene, entro, y si no me conviene, mejor me salgo. Eso le gusta, es decir, una forma de mediocridad. Me voy para donde me conviene, porque si me voy para un lado, voy a ofender a uno. Si me voy para otro lado, voy a ofender a otro. Entonces me quedo mejor aquí a la mitad para ver, esta palabra va a ofender a uno, entonces me voy para el otro lado. Esta palabra va a ofender a otro, entonces mejor me voy para ese lado, para no ofenderlos. En eso se ha convertido la sociedad moderna. Y cuando la gente se dedica a esto, a sentarse en la puerta, sin entrar y sin salir, eso le fascina. Como alguien decía, un escritor decía, eso es el hombre mediocre, que no tiene identidad, que no tiene su propia personalidad. Y eso es lo que la sociedad moderna está promulgando. Usted no puede decirle nada a nadie porque dice, usted es un homófobo, usted es un culturófago, como quiera llamar, que lo tildan a uno de fobio, de ser malo, por decir quizás la verdad. Pero el Señor dice, no juzguéis, no lo decía de esa manera. Cuando el Señor decía, no juzguéis, no quería decir que no vamos a decir nada. Vemos lo que el Señor les decía, por ejemplo, en Mateo 5, 18, 15, Él dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Es decir, para que uno llegue a esa confrontación, tiene que evaluar el hecho de decir, aquel me ofendió en este punto y en este otro. Al decir eso, uno está evaluando la situación, uno está observando a lo que el otro ha hecho, y uno está poniendo en una balanza. Ahora, si fuera el concepto de no juzgar, entonces no podíamos evaluar eso. No podíamos decir, aquel me ha ofendido por esto, esto y esto. Porque no podemos hacerlo porque el Señor dice, no juzguéis. Entonces, por lo tanto, no se trata de eso, porque el Señor en este capítulo 18 sucede mucho tiempo después de lo que el capítulo 6 o 7 dice aquí, no juzguéis. Es decir, que el Señor no está hablando de que no vamos a observar, de que no vamos a evaluar o de que no vamos a tener un peso de poder ver cuál es la ofensa en cuanto a la palabra y cuál es la ofensa en cuanto a la humanidad. No se trata de no hacer justicia, de no tener jueces. No se trata de eso. León Tolstoy, aquel famoso escritor ruso, en su interpretación humana filosófica del Evangelio, él decía de que cuando el Señor hablaba aquí de no juzguéis, lo que Jesús estaba haciendo era decirle que no podemos tener jueces ya. Él hablaba de que no pueden haber jueces en el sentido jurídico. No se trata de eso. Aquí está hablando del contexto de la vida en el reino de Dios. No juzguéis no quiere decir que nos vamos a mantener al margen, sino que vamos a utilizar la palabra de verdad, como dijo acá el Señor. En otras partes, el Señor, como fue tan claro, el Señor fue tan serio, tan fuerte muchas veces. Recuerdo aquella ocasión, como aquí está en Lucas 13:32, donde unos fariseos vinieron a decirle sobre Herodes, a hablarle que Herodes quería verlo, que Herodes quería saber de él. Y el Señor les dice, y decirle a esa zorra, imagínense,
cómo el Señor se refirió podríamos en términos modernos, al primer ministro, o al presidente, o al premier, o al líder. El Señor le dice, zorra. Cualquiera diría, a este Señor le gusta juzgar a los demás. Le gusta ofender a los demás. El Señor le dice, díganle a esa zorra. Por eso el Señor se metió en problemas, porque les decía la verdad en su cara. ¿Qué les dice en otra oportunidad a los fariseos? Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Les hablaba en la cara. Entonces, al decir esas palabras, está haciendo un juicio, está juzgándolos. Entonces, cuando el Señor dice no juzguéis, no estaba hablando en el sentido de que no vamos a observar la conducta mala, pecadora de los demás. No está diciendo eso. Ya vamos a ver qué es lo que dice. Aún Pablo, cuando habla a los filipenses, les dice, guardaos de los perros, dice. Pablo les dice, guardaos de los perros, esos perros que son malos obreros, esos que son mutiladores del cuerpo. Son perros, les dice. Imagínense, entonces para llegar a evaluar a alguien de esa manera es porque se le ha establecido un juicio, se le ha evaluado, se le ha puesto como en una balanza y se ha llegado a la conclusión que ese fulano, esa persona, se conduce como tal. Se conduce más. En el versículo 6 vamos a ver que el Señor les dice que no demos esto a los perros o a los puercos, a los cerdos. Es decir, el Señor tiene claro cuáles son los que se conducen como miembros del reino y cuáles no. Y por eso, hermano, no se trata, como digo, de decir, no, yo no puedo hacer justicia, yo no puedo hacer evaluación porque voy a ofender a los demás. No se trata de eso. Veamos lo que dice acá. ¿Qué es lo que los judíos religiosos hacían entonces? Recordemos que el Señor está evaluando el reino de Dios y el reino de los judíos, el reino de los gentiles, el reino de los religiosos. Entonces le está diciendo la diferencia. Los religiosos, ¿qué hacían? Los religiosos oraban, como ya lo vimos en los capítulos anteriores, y decían, Padre Dios que estás en los cielos, yo no soy igual al otro. Yo no soy parecido a este otro, yo soy mejor. El Señor les llamaba, no seáis como los hipócritas, que hacen alarde cuando van a ayunar, cuando van a dar limosna, quieren que todo el mundo los mire. Cuando van a orar, quieren que todo el mundo los vea. Ustedes no seáis o no sean como los hipócritas, les decía. Ustedes métanse en su lugar privado y allí oren. Que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Entonces, es decir, los religiosos hacían las cosas para su propio gusto. Por eso el Señor les dice en Lucas, el Señor les dice, cuando les habla la parábola de aquel religioso, del fariseo y de aquel publicano, donde el fariseo dice, Señor, mira que yo no soy igual a este otro. Mira que yo soy mejor. Mira que yo ayuno 3 veces por semana. Mira que yo doy limosna. Mira que yo voy al templo. Sin embargo, este es un publicano. Yo soy mejor que él. ¿Cómo el Señor los miraba? El Señor dice en Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, el Señor veía a esos religiosos que ellos confiaban en sí mismos. Y ellos se creían a sí mismos como justos. Y menospreciaban a otros. Por eso el Señor les dijo esa parábola del fariseo y del publicano. Porque veía que estos se consideraban mejores a sí mismos, se consideraban que eran más justos que los demás. A eso el Señor se refiere cuando dice, no juzguéis. Es decir, no se trata
de decir no voy a juzgar porque si juzgo es cierto que aquel está haciendo lo malo en el reino de Dios, pero no lo voy a juzgar. No, no se trata de eso. Se trata de decir, no voy a juzgar al otro para considerarme yo mejor. No voy a establecer el juicio ante otro para decirle que él es pecador, que él es inferior, que él es malo y yo me voy a sentir mejor. Ahí sí es pecado. Ahí sí es la maldad. O para sentirme más cerca de Dios. Ahí sí el Señor dice, no juzguéis en ese sentido. Muchos juzgan porque ellos se consideran que no tienen pecado. Hermano, y lo que sucede es de que ellos dicen, ok, yo no robo, por lo tanto, si miro a aquel que ha robado, lo voy a acusar de ladrón. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en Corintios? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. No cometan error. Tampoco los fornicarios, tampoco los idólatras, tampoco los adúlteros, tampoco los afeminados, tampoco los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces alguien puede decir, yo voy a acusar a aquel porque es un afeminado. Ok, tal vez usted no lo es, pero ¿qué tal si es un estafador? Si le gusta adueñarse de lo que no le corresponde. Es decir, está acusando al otro o está juzgando al otro por lo que usted no es. Pero usted también tiene algo de lo cual puede ser juzgado. No se va a considerar mejor que el otro en un aspecto. La Biblia habla de muchos aspectos. Aún en Gálatas, Pablo habla de las obras de la carne, de idolatría y de todas estas acciones de la carne también son del mismo nivel. Entonces, si juzgamos a alguien en unos términos, va a haber algo más que nos va a juzgar a nosotros en otros términos. A eso se refería el Señor cuando decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, según hemos leído los capítulos anteriores, capítulo 5 y capítulo 6, el Señor, hablando con los miembros del reino, el Señor ya había resuelto el problema de juzgar. El Señor ya había resuelto el problema o ya le había dado solución al problema de juzgar. ¿Por qué? En el capítulo 5 y versículo 7 que leímos hace varias semanas ya, el Señor había dicho, capítulo 5 y 7 decía, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, que antes de juzgar, yo voy a ser misericordioso. ¿Por qué? No porque soy bueno, no, sino porque yo alcancé misericordia ya. Entonces voy a actuar con misericordia. Si el otro está desmayando, si el otro está cometiendo faltas que no debería o cosas que no debería hacer, entonces como yo he tenido misericordia, o Dios tuvo misericordia en mi vida, yo he recibido misericordia, yo también voy a mostrarla en ese otro que está fallando. Y voy a decirle, levántate, sale adelante, toma fuerzas, deja de hacer eso, pero levántate. Hemos recibido misericordia. En capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si hemos sido perdonados, vamos a actuar con esa humildad. Porque hemos sido perdonados, no porque hayamos sido buenos, no, porque el Señor nos alcanzó. Tal vez el otro hermano que está fallando, pues necesita ser alcanzado. Necesita ser rescatado. Podemos contribuir, como le decía Santiago, podemos contribuir a rescatar esa alma, cubrir multitud de pecados, y en vez de
juzgarlo o juzgarla. Entonces ese es, hermanos, en el reino de Dios, y ese es el punto grande, porque se trata no de juzgar a medio mundo o de no juzgar a medio mundo. El Señor estaba hablando del reino de Dios. Entonces es imposible estar juzgando a un coheredero en el reino. Es decir, como estar juzgando en su misma casa a su miembro de la casa, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su padre. No se puede, porque somos de la misma casa y en este caso somos del mismo reino. Si es que somos del mismo reino, ¿no? Porque dice Pablo, el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia. Ese es el reino de Dios y es el reino que Jesús estaba predicando, un reino de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. Entonces dice el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Como dice Pablo habla a los romanos y dice, oh hombre, dice, eres inexcusable quien quiera que tú seas. Por lo cual eres inexcusable, que no tienes excusa, hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas. Porque, pues, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. De eso se refiere el no juzgar, para que no seáis juzgados. Si juzgamos a otro, nos juzgamos a nosotros mismos. Si condenamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Si estamos en el reino de Dios. Después dice Jesús en el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Hermano, no nos escapamos. Es lo que está hablando el Señor aquí. No hay escape. No es que vamos a decir, hoy juzgo a aquel y yo me escondo. Nos van a juzgar con lo mismo. Todos cometemos fallas. Y lo tremendo es que no nos damos cuenta. Y ahí cuando uno no se da cuenta de las fallas que uno comete, ahí es donde uno va a juzgar a otro, porque si yo no cometí nada. Mas sin embargo, hay miles de ojos viéndonos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de vernos, nuestra forma de conducirnos, tanto. Por eso dice el Señor en el versículo 2, con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con esa medida, algunos tienen unas medidas largas que miden a todo mundo. Lo tremendo es que los demás tienen esa misma medida que los van a medir a ustedes. Por eso el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Después el Señor les habla un ejemplo. Les da un ejemplo que yo creo que les ha de haber causado quizás un poco de sonrisa a los que los escuchaban. Porque el Señor les dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces el Señor les decía, esto es igual como alguien que le quiere sacar una pequeña basurita en el ojo a su hermano. Pero el fulano en vez de el que quiere sacarle la basurita, él tiene una gran viga atravesada en su ojo y no se ha dado cuenta. En otras palabras, el Señor les decía eso. Este fulano acá quiere sacarle aquí esta basurita al otro, ¿no? Pero el fulano no se da cuenta que él tiene una viga, dice, atravesada en su ojo. Eso es cómico, pero el Señor así les dijo, o este otro también es lo mismo. Tiene una gran viga atravesada en su ojo y quiere sacarle una pequeñita basura en el ojo a su hermano. ¿Qué es lo lógico?
lo que el Señor les dice. Lo lógico es, pues, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien y le podrás sacar la viga al ojo de tu hermano, o la paja al ojo de tu hermano. Y eso es lo que no podemos ver nosotros. Eso es lo que no podemos notar. Que tenemos quizás algo grande en nuestro ojo y queremos sacarle algo chiquito al otro. Y eso sucede en todos lados. En el Antiguo Testamento hay un caso que todos conocemos, el caso de David. Recordemos cuando David pecó, cuando David tomó la mujer ajena. La mujer ajena la tomó y él hizo toda la maldad que hizo. Y después viene el profeta Natán a corregirlo, pero el profeta Natán utilizó una parábola y le dice al rey David, fíjate que había una vez, le dice, un hombre rico que tenía un montón de animales, y además también en la misma ciudad había un hombre pobre que solamente tenía una ovejita. En cierta oportunidad, le dice, el hombre rico recibió unos visitas. Entonces, para darles de comer a las visitas, en vez de matar a uno de sus animales, fue y le quitó la única ovejita que el otro hombre pobre tenía. Entonces cuando David escuchó eso, le dice, wow, no, le dice. Y es lo que dice acá en el capítulo 12, del 1 al 7 de 2 de Samuel. Entonces David, versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es decir, David estaba haciendo un juicio, decía, no, ese es un malo, ¿cómo fue posible que le quitó su único animalito al otro? ¿Cómo es posible que le quitó su única posesión al otro? Y él tenía un montón. Es malísimo, hay que castigarlo, hay que matarlo. Entonces Natán le dice, tú eres ese, le dice. Tú eres. Entonces, en otras palabras, le está diciendo, tú tienes esa viga en tu ojo y estás viendo la paja en el ojo de tu hermano. Hermano, eso es lo que nosotros muchas veces cometemos. Eso es lo que muchas veces hacemos. Juzgar a otro y no nos vemos a nosotros mismos. Y el Señor finaliza este versículo diciéndole, entonces dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En otras palabras, el Señor está diciendo, lo valioso, lo grande del reino de Dios son como perlas preciosas. Y esas perlas preciosas solamente se le van a dar a los que pertenecen al reino. Porque si se lo dan a los que no pertenecen al reino, las van a pisotear, las van a despedazar y luego van a venir y los van a destruir a ustedes. En el reino de Dios simplemente se puede valorar o se puede tener esas verdades. Solo en el reino de Dios no se le puede dar lo divino al que no pertenece al reino divino. No se le puede dar, hermano, no se le puede dar lo eterno al que vive en un mundo carnal. Recordemos cuando el Señor le dice a la mujer sirofenicia, que le dice que no se le puede dar el pan a los perrillos. Pero como aquella mujer sirofenicia ya realmente ya tenía ciertos valores que iban entrando al reino de Dios, ella dice, aún los perrillos pueden comer de las migas que caen de la mesa del amo. Es decir, el Señor podía ver que él no estaba interesado en darle el reino a medio mundo que lo iba a despedazar, que lo iban a utilizar para otros fines. El reino de Dios o los valores del reino son para aquellos que lo comprenden. Aquí no estamos haciendo acepción de personas, no.
Lo que estamos diciendo es que hay personas que pueden recibir, pero nunca van a hacer uso de ello. Y van a decir en aquel día: Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor dice: no los conozco. Ustedes recibieron perlas, pero las pisotearon. Los valores del reino deben de ser utilizados con los miembros del reino. No podéis dar perlas a los cerdos, dice. Tremendo. Entonces, hermanos, nuestro propósito en esta tierra es o tener frutos que pertenecen a ese reino de Dios. Quiera Dios que Él nos ayude a no usar lo que sabemos, lo que conocemos, para juzgar a otros, para sentirnos mejores, para evaluarlos, para tomar nombres nosotros, para sentirnos superiores. Hay quienes se van cada año o cada día se van poniendo superiores. Empiezan llamándose líderes, después se siguen llamando pastores, después no les gusta eso, después se llaman profeta, o después apóstoles, y después reformadores, y después avivadores, y después de todo, porque no les satisface. Están sintiéndose más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Pero el Señor no hablaba de eso. El Señor estaba hablando de ser humilde, porque hemos sido perdonados y así vamos a perdonar a los demás. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerza para poder comprender qué son o cuáles son los valores del reino. Oremos a Dios. Padre bueno que estás en gloria, gracias te damos, Padre Santo, porque estamos en esta tierra rodeados de maldad, de flaquezas, de mentalidades, de puntos de vista terrenos. Por lo tanto, Dios, te pedimos en esta hora que nos ayudes a reflejar los valores eternos, los valores del reino, los valores celestiales, oh Dios. Y poder, oh Padre Santo, antes de observar para hacer evaluación a otro, observarnos a nosotros mismos y saber realmente dónde estamos en nuestra posición espiritual. Y, oh Padre Santo, ser celosos, sí, con las verdades divinas, porque pertenecen al reino divino. Oh Padre Santo, ayúdanos y bendice a cada uno. En el nombre de Cristo lo pedimos, agradeciéndolo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Amén.